Bienvenidos, bienvenidas a la hermosa ciudad de Santa Rosa Misiones, mítica y jesuítica, cuna de la señorita Juliana Trinidad Ríos Acevedo, autora de la guarania Santa Rosa de Lima, himno oficial de esta comunidad. El día de hoy estaremos hablando de ella en este segmento especial. La señorita Juliana Trinidad Ríos Acevedo, autora de la guarania Santa Rosa de Lima, nació en Santa Rosa Misiones, Paraguay, el 23 de mayo del año 1913. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Normal número 6 de San Juan Bautista Misiones y sus estudios secundarios en el Colegio María Auxiliadora de Asunción. En el año 1937 viajó a Buenos Aires, donde hizo curso de puericultura y psicología infantil durante 3 años. Gracias a su título de nurse, viajó por varios países de Europa y Estados Unidos. Hablaba inglés e italiano. A los 60 años llegó a jubilarse. En el año 1963, estando en Italia, nace su poema A Santa Rosa, su pueblo natal, inspirándose en los recuerdos que tenía de los frescos arroyos, los campos y valles, con toda la riqueza que Santa Rosa posee. ¿Cómo era la señorita Juliana? Ella fue una ilustre persona de luminosa trayectoria, destacada en el ámbito artístico, cultural y social. Escritora de varios poemas, novelas, cuentos y autora de los versos Santa Rosa de Lima, de hermosa melodía. De la autoría del inmortal músico Mauricio Cardoso Campo. En el ámbito social, a la dulce poetisa le cupo la oportunidad de tratar con la nobleza europea por su capacidad y perfección en el desempeño de su labor. Como institutriz, cumplió relevante papel de grandes personalidades, tales como Martínez de Hoz en la Argentina, Aldo Moro, primer ministro de Italia, y recomendada por un cardenal, fue institutriz de unos condes. También cumplió el mismo papel con los jueces de la Corte Suprema de Washington, pues por doquier gozaba de buena fama y gran prestigio por sus conocimientos y personalidad. Por ello, podemos decir con certeza que fue una gran mujer, talentosa, culta y con grandes virtudes humanas. Don Lorenzo Céspedes, coméntenos cómo fue para que usted presentara la minuta por la cual se resuelve declarar himno oficial de Santa Rosa la guarania Santa Rosa de Lima. Resulta ser de que en el periodo 91-96, cuando yo estaba como concejal municipal, Santa Rosa no tenía himno que lo identifique, ¿verdad? Y como teníamos conocimiento de la existencia de esta hermosa guarania Santa Rosa de Lima, con letras de Julia Trinidad Ríos y música de Mauricio Cardoso Campo, presenté la minuta, tuve el apoyo de los miembros, compañeros de la Junta Municipal y también de la Intendenta Municipal en esa época, Juana del Puerto Ramírez, y fue aprobado, gracias a Dios, por resolución 19/93 de fecha 11 de agosto de 1993, y a partir de ahí es himno oficial de Santa Rosa con la obligatoriedad de su ejecución en todos los actos oficiales acá en Santa Rosa. Esta es la copia de la ordenanza 19/93, por el cual fue reconocido la composición musical Santa Rosa de Lima como himno oficial de nuestra comunidad. Profesora, denos detalles acerca de lo que va a hablar en su libro de la señorita Juliana. Bueno, acerca de Juliana Trinidad Ríos, de hecho que para nosotros se constituye una artista más que renombrada para nuestra comunidad por el hecho de que fue la creadora de la guarania Santa Rosa de Lima, que fue aprobada por resolución municipal como himno de la ciudad. Y así como decía José Asunción Flores, esta música es de mi pueblo, para mi pueblo, hecho para mi pueblo, ¿verdad? La guarania en sí, que tiene un ritmo melancólico, yo creo que realmente hace de que lo que Juliana Trinidad Ríos nos quiso transmitir de su pueblo, de alguna manera ella llegó a desnudar con sus letras lo que es la cultura de Santa Rosa de Lima y también la belleza paisajística de Santa Rosa de Lima. Es así como estuvimos hablando de esta gran mujer, declarada ciudadana ilustre por decreto número 1663/2009.